Seguimos conversando con el doctor Rafael González, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y quien maneja todo lo concerniente a las políticas públicas en materia de salud. Doctor, nos quedamos en el tema de la distorsión del ministro de Salud, Jerarquía. ¿verdad? En términos de jerarquía, ¿verdad? Y el poder, vamos a decir, la parte económica. El ministro de Salud y quien dirige el Servicio Nacional de Salud. Claro. Que yo te decía que eso es como una distorsión. Pero eso depende de la voluntad del presidente o es el organigrama. ¿Cómo es? Mira, yo creo que si este presidente hubiese tenido la voluntad de ejercer socialmente un instrumento para dejarlo como legado, ese era el ícono. La Ley de Seguridad Social y la Ley General de Salud. Ese era el ícono. Dos leyes importantes que se ha planteado modificar. Quiero decir una cosa de una distorsión en lo que tiene que ver con lo social de la Ley de Seguridad Social. Tú te echas 30 años, 40 años pagando un seguro. Sí. Te pensionan y te mandan por un seguro pensionado, que es un subsidiado. Tiene que, después de ir a todas las clínicas grandes, va para un hospital. Pero si los hospitales fueran unidades funcionales, Claro. eso no tuviese, porque tú vas a salir de tener que pagar una diferencia en CEDIMA por una cirugía, por una neurocirugía. Ahí te hace cano con el mismo nivel, con el mismo especialista. Fuera. No, fuera. Sí. Pero la cosa es que los hospitales vienen en reversa. Entonces, eso es inhumano, porque en los países desarrollados la Ley de Seguridad Social, mientras más avanza en edad, más apoyo te da. Exacto. ¿Entiendes? Sí, Entonces, claro. Porque más lo necesita también. Incluso te suben, aquí lo que hacen es que te bajan el nivel del seguro. Sí. En los países desarrollados te lo suben, porque se supone que tú vas a tener más visita médica, vas a iniciar a tomar medicina. Lo necesita más. Pero aquí retrocedemos. Es al revés. Aquí retrocedemos. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Social se ve como un negocio jugoso y pingüe. Ese es el tema. Y el paciente no se le ve como un paciente, sino como un cliente. Como un cliente. Pero las ARS quisieran verlo el día que va a pagar y volverlo a ver el año que viene cuando va a renovar. Eso sí me invitó. Pero tú tienes, por ejemplo, la DIDA, que es el instrumento de defensa del afiliado. No tiene ni un instrumento legal. Ni un instrumento legal. Pero eso como que no existe. ¿Por qué que se limita a leer el PDCS? Se limita a decir no está en el catálogo. Eso es lo único que puede hacer. Él no puede introducir, no puede decir no, yo tengo 40, 50, 60 mil demandas de esto. ¿Y por qué los seguros lo están negando? Debe de incluirlo, ¿verdad? Hay que incluirlo Sí, porque claro. es un problema social. Tú me dices, no, se presenta una vez cada 20 años, no. Que Pero diariamente, por ejemplo, yo te puedo decir, diariamente a la DIDA deben llegar 40, 50, 100 reclamos, porque los seguros no quieren cubrir la hernia de hiato. Y te quiero decir, cuando el organigrama de salud funciona en prevención, la hernia de hiato es un trastorno estructural que conduce a un trastorno funcional que va a conducir posteriormente a un trastorno anatomopatológico que produce cáncer. Dímelo aplatanado, dímelo. Es decir, aquí hay la hernia de hiato, que es un hoyo, Ok. hace que el esfínter que controla lo que va al estómago, que no puede regresar al esófago porque no maneja un nivel ácido, falle. Entonces, ese lo estructural es la hernia, el hoyo. Ok. Lo funcional es que deja de funcionar el esfínter. Ok. Y entonces ese constante baño del esófago por el jugo gástrico hace que se cambien las células que vinieron para no recibir ácido por células que reciben ácido. Ok. Y entonces se llama metaplasia de Barré. Perfecto, ahora lo Entonces entendí. ese es el cambio estructural anatomopatológico, que es el preámbulo para el cáncer. Que puede generar un cáncer. Un entonces. cáncer. Ok. Por los seguros le niegan a todas luces. Y SENASA ahora, porque antes se la aprobaba en los hospitales, se sujeta al catálogo ahora en los hospitales con la voluntad de negar servicios para recuperarse económicamente. Sobre todo por la situación que tiene ahora. Por la situación que tiene, eso es criminal. No, es un abuso. Es más, si me dejan a mí ejecutar eso, SENASA no debiera tener PCS, PDCS, ni catálogo en los hospitales, porque dando un servicio no vendiéndolo. SENASA lo que tiene que tener diagnóstico justificado en los hospitales. Y eso es lo que yo creo que debe hacerse. Es decir, yo no creo que lo que se está haciendo ahora endureciendo
el nivel de la oferta de servicio sujeto a un catálogo, que es lo que está haciendo Senasa ahora, aplicándoselo a los pacientes en el hospital. Entonces eso va en detrimento del ciudadano. En detrimento de la calidad del servicio, porque Senasa me dice a mí, yo no te cubro esa No, hernia pero es una barbaridad. en el hospital de Herrera por la paroscopía, tú tienes que hacerla abierta. Pero también abierta dice que no le cubre los materiales. Entonces, ¿qué significa eso? Que un paciente que yo lo opero de una hernia tal, hoy tengo mejor visión porque veo 10 veces lo que voy a ver por la paroscopía, Claro. tengo mejor visión porque puedo ver toda la cavidad por un hoyito. Sí. Yo tengo que hacerle una incisión desde aquí hasta arriba, abrirlo. Y entonces ese paciente que mañana se va a su casa por la paroscopía tiene que durar 7, 8 días, o 10 días, o a veces 20 días porque se abre la herida en el hospital. Imagínate. Entonces, ¿qué tú tienes que ver ahí? Costo-beneficio de ausentismo laboral, costo-beneficio de gasto de ese paciente en el hospital y costo-beneficio del sufrimiento y la angustia que tienen los familiares dando viajes para el hospital. La calidad del servicio. Sacando gente de su trabajo porque tienen que pedir permiso para cada uno quedarse cuidando al paciente. ¿Y tú dices que eso está pasando con Senasa ahora? Claro. Y yo no tengo duda, yo tengo todas esas pruebas ahí. Yo la tengo y yo le escribo a una de las directoras de la DIDA 5 y 6 veces en cada día de consulta y le mando la muestra. Al final me mandan para atrás lo que le dan al paciente. Una carta de ella misma diciendo no está en el catálogo. Ahí mismo. Entonces la DIDA está para eso. Y le quiero decir una cosa. El director de la DIDA es un tipo lleno de muy buenas intenciones. Y yo me junté con él. Ese es el que se llama Elías Báez. Elías Félix. Que fue fiscal, yo creo. No, él fue diputado. Diputado, entonces, sí. Entonces, él tiene todas las buenas condiciones, pero yo le digo, tiene el soquito corto, porque primero tiene que... Tiene las buenas intenciones. Y conocimiento y voluntad. Ok. ¿Me entiendes? Ahora tiene el soco corto, tiene el palito corto. ¿Por qué? Porque primero tiene que saltar las diatribas legales de su función. Y segundo, tiene que lidiar con el interés de lo que es la decisión política. Claro. Si se van a enfrentar o no. Los grupos económicos. Ese grupo económico y jerárquico de la economía dominicana que se están beneficiando de esa distorsión en servicio. Okay. Doctor, otro tema es, después de estos escándalos del tema de Senasa, ¿cómo va eso en términos de servicio? Según ustedes, los médicos de... Mire, don Héctor. ¿Cómo va eso? Hablando como dice la población claramente, después del escándalo, ¿cómo va la cosa? Mire, don Héctor, Senasa quiere recuperarse, como le dije, negando servicio. Ajustándose a un catálogo de servicios, como si fuese una compañía con fines de lucro. Privada completa. Privada completa. Eso es así. Criterio privado. Ahora. Cosas que se habían logrado, que se discutían y se aprobaban por comisión en el nivel de alto costo. Ya hoy en día solamente le dan la cartica, no está en el catálogo. Ni siquiera lo discuten. Es decir, se perdió el nivel de sensibilidad de servicio de una institución que nació con el espíritu de servicio. Servir. Eso está perdido. Si cuando tú a un paciente que va de un hospital, tú le niegas la implementación, por ejemplo, como operarse de un aneurisma, operarse de una hernia de hiato, ¿qué significa eso? Que ese individuo tú lo estás condenando. El del aneurisma, prontamente una muerte. Sí. Y el de la hernia de hiato, en un futuro, a un cáncer de esófago. ¿Entiendes? Sí, Como claro. una cosa que antes se podía correr y se corría, con la única intención de ¿qué? De recuperar una institución que se la robaron. O sea, tú estás diciendo que se está haciendo por un factor económico. Eso es meramente económico. Como los apagones. Para que entendamos, ¿verdad? ¿Entiendes? Es como los apagones. Corto la luz. Sí, no te doy un apagón para economizar costos. Economizo costos, pero también le cobro a los que pagan por ahí el doble de la facturación. Así es. De lo que no pagan. Entonces, eso se está haciendo en la salud. Se está repitiendo el mismo patrón en condiciones, uno vestido de azul y otro de negro. Eso es grave porque está primando el interés económico. Que se está perdiendo la visión, la misión de la operatividad de una institución que debió nacer y nació con la misión de servir. De servir.
Eso es así. Sí. Eso es lo que está ocurriendo en Senasa. Eso es así. Ahí y yo mismo. estoy decidido a aprobarlo con casos. Eso es grave lo que te está ¿Entiendes? Yo diciendo. estoy decidido a aprobarlo con casos. Y lo otro es que yo no creo que este gobierno... Tuve ese estudio que hizo un programa de difusión nacional de la relación que tiene que ver que a una sola compañía le dieran el 84% de la inversión en una cartera de servicios. No se va a investigar, no se va a hacer nada con eso, porque este gobierno de aquí en lo adelante no le cabe un escándalo más. Y ellos no van a promover Tú eso, dices el nuevo escándalo del Servicio Nacional el de Salud. Servicio Nacional de Salud. Tampoco, Que se habla de 13 mil millones de pesos. 13 mil es la bemba, busquemos lo real. Exacto. Entonces, lo otro es que no crea usted que en la dimensión que merece la investigación del 2.0 de Senasa se va a someter. ¿Tú crees que no se va a llegar allá? Se va a llegar, pero con la rabiza. ¿Usted sabe lo que es la rabiza? Claro. Cuando usted va a comprar plátano, Sí, le dan los que, el más lo que chiquito. quedaron, los más chiquitos. Entonces, con la rabiza. Es que va. Pero los que están ahí detrás de eso, bueno, la primera, el Senasa 1 le manda una señal. Un empresario que dijo que dio 7.000 millones de sobornos y otra que dijo que dio 2.000 millones, casi 2.000 millones de sobornos, están en su casa. ¿Y los sobornados dónde están? ¿Presos? ¿Qué significa eso? Que usted con cuarto no se pone atrás de los barrotes. ¿No? Y ahí hay una interrogante grande. ¿Entiende? Sí, Porque claro, si claro. usted dice que usted a mí me dio 5.000, ¿cuánto se ganó usted? Porque usted no se va a ganar 4 y me va a dar 5 a mí. No, jamás. ¿Verdad que no? El que reparte mucho es porque tiene mucho. Y yo no creo que ninguna empresa pueda decir que va a dar más del 30% de su ejecución. Imagínese usted que ellos dieron el 30%. 7 por 3, 21. 21. Calcúlele que son 25.000 millones ese que dio 7.000. Que dio Y la otra que dio 2.000. Calcúlelo por 3. Esos son 9.000 millones de Sí, pesos. claro. Pero Cuando usted le mete eso, son 34.000 millones de pesos solamente en esas dos, Pero cuando usted vea la extorsión que se hacía con algunas clínicas para que mandaran procedimientos que no se hacían, pero que se iban a pagar, pero no se le pagaban a la clínica, se le pagaban a ¿usted cree que esas los autorizadores. ¿usted cree que esas clínicas no se van a mencionar? Es que no conviene hacer esa bulla a este gobierno y ellos no lo van a hacer. Este gobierno no va a judicializar más nunca a nadie aquí en este país. Oiga, eso lo estoy diciendo ahora, O sea, lo de Senasa, ¿tú crees que no va a pasar de ahí? Va a pasar a la rabiza. A la rabicita. Pero la envergadura que tiene eso, eso no se va a tocar, porque es que a este presidente y a ese grupo de fantoches que aplauden esas mímicas de mentira. Señores, ¿cómo va a ser que usted me va a decir a mí que usted tiene 2 legisladores presos, 4 regidores, 5 funcionarios en el narcotráfico y que eso es casualidad? Nunca se había visto eso. Nunca se había visto eso, ¿entiendes? Pero también esa corrupción de la DEA es porque la DEA se dio cuenta que lo que se está haciendo aquí con relación a los funcionarios electos que tenían que tramitarse, se detuvo por corrupción. Ese es un tema bastante. Y eso va a estallar. Entonces, ¿usted cree que este presidente va a fajarse a decirle a ese Ministerio Público que él controla y le tiene un ojo tapado con una mano y el otro medio tapado con la otra, para que nada más vean con la mitad de un ojo para un lado? Para un solo. ¿Usted cree que le va a decir, mira, ahora mismo ve, cógeme a fulano de tal, que de 5 instituciones que tenía ahora tiene 150? Bueno, doctor, mire, no podemos terminar la entrevista sin hablar de Monteplata, tu pueblo. ¿Cómo va la provincia de Monteplata? Monteplata tiene... Y el lo partido, primero es- y el partido, porque tú Lo allá primero eras es que este gobierno no ha tapado un hoyo en Monteplata. en Monteplata. Si usted va de Yamasá a la capital, señores, eso da pena. Que eran 22 minutos, ahora son 2 horas. La carretera. Eso es de hoyo en hoyo. Eso da pena, don Héctor. No me Usted diga. sabe que se hacían bacheos todos los años. Decía, a final de año se hacía un bacheo en esa... que usted Sí, porque es podía una ir zona que llueve mucho ahí.
todos los años, eso era un programa. Sí, se hacía un claro. bacheo Por el problema de la diciembre. pluviometría, que llueve Exacto, mucho. porque tenemos un nivel freático muy alto. Sí, claro. Porque somos muy plúbicos. Entonces, ¿qué ocurre? Más nunca han hecho un bacheo, don Héctor. Eso es penoso. Lo otro es, los votados que el gobierno le dejó recién asfaltadas sus calles. Vino Wellington Arnaud e inauguró un acueducto ahí en Guanuma. Y usted puede ir a hacer una encuesta, ¿qué le dice la gente? Ahora no tenemos ni calle, Ni agua. ni agua. Pero ¿cómo va a ser? Y eso fue allá la parafernaria, que ahora se hizo. Señores, ni agua ni calle. Es una vergüenza. Sí, porque entonces... El alcalde llamó a un programa porque Wellington dijo que había hecho un acueducto. Y le dijo, sí, dígale que vaya allá para que se lo diga a la gente y que caminen en el pueblo. Que la gente está indignado en Marca Mayor, que se atreven a quemarlo. Porque ahora, después que teníamos calle, que a la gente le gusta andar por la calle en los botados, ahora no tenemos ni calle ni agua. Bueno, está. Entonces, Monteplata está así. También, la única vía que se ha arreglado es la vía que comunica Vallaguana, Monteplata, Don Juan Cotuyo, Don Juan Cevico, y de Cevico va a Cotuí ahora. Y usted no ve un letrero de obra pública. ¿Cómo así? Eso lo está haciendo la Barri. La Barrigol, sí. Con los fondos del oro. Con los fondos del oro, porque ellos quieren explotar la lomita aquella en Vallaguana. Lo y de quieren un libre acceso. Bueno. Y eso está calladito, don Héctor. No me diga, es una forma de penetración. De penetración. Pero y esa calle está buena porque la está haciendo un fantasma. Y el fantasma ya yo le dije aquí quién es. Ay, mi madre. Y ahí hubo mucha protesta por eso de querer poner la presa de cola ya. Y van a ver protestas. Lo que pasa es que nosotros teníamos un senador que no tenía ninguna experiencia legislativa, que fue el compañero Lenín Valdés. Lenín Valdés, el hijo de Antolín, sí. Y no tenía ninguna experiencia legislativa, le podemos pasar eso. Ahora tenemos un senador ciego, sordo, mudo y feo. ¿Cómo? No feo porque de persona. No. Sino porque no tiene modo de difusión de la palabra. Cuando habla no se entiende lo que dice. Entonces... Él puede comunicar toda esta situación que tú estás diciendo de la vía. Él no la puede comunicar porque... En el Senado. Él no la puede comunicar porque cuando lo sabe. Entonces... Pero en el Senado él puede hablar de eso. No se atreve a hablar de eso, pero tampoco el presidente del Senado se atreve a hablar de eso. Bueno, el presidente del Senado de Cotuí. Y vaya a ver cómo está la presa verdecita. Ahí vi que denunciaron una contaminación. Contaminación porque a ellos no les conviene. ¿Sabe por qué? Porque parte de lo que se captó en la campaña. Esas donaciones la buscaron por ahí también. Ay, señores. Y el pueblo lo sabe. Ese es el problema de tú recibir, como tú dices, fondos de campaña que después no puedes hablar. Juana Barceló intentó por todos los medios juntarse conmigo. Yo como candidato. Que ella era la representante, la que hacía las relaciones públicas de esa empresa. Yo no hacía eso. Es que con eso hay que tener porque cuidado. Yo soy un tipo, don Héctor, que yo vivo lo que me he ganado. Yo entiendo que el hombre debe tener límites. No, y además tú sabes que una empresa de esa envergadura, si tú le aceptas aporte de campaña, es delicado para estas situaciones que se están dando. No es que le acepte donaciones de campaña, porque no he dado. No, porque es un alquiler de su ya de es su otra cosa. Ya es otra cosa. Es que es un alquiler de su voluntad porque tienen un conflicto en la provincia donde claro. yo voy a tener la voz más alta. Por eso es que no puede. Y si me arrodillo ahí, no. ¿Usted sabe qué va a ocurrir? Sí, no, nada. No. Me compraron la voz. Sí. Y eso hace que yo venda la voluntad de todo el que se levantó tempranito y fue y votó por González. Bueno, pero tú tienes una gran oportunidad porque ahora vienen las próximas elecciones. Tú quedaste muy bien como candidato a senador por esa provincia. Vamos a Sabana. En Sabana. ¿Cómo está Sabana? Desbarataron todas las calles que dejaron asfaltadas. Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá. Y hoy
señores, la gente de Sabana no puede trapear. Porque El lodo y el trapea polvo. ahora y ahorita le hace ahí al piso y está lleno de polvo. Cuando es seco es polvo y cuando no es volvieron, lodo. volvieron a cuando Sabana era un batey. Se está haciendo un esfuerzo encomiable el alcalde Marco Tavares, consiguiendo un día un camioncito, la semana que viene otro camioncito, en 2 meses otro camioncito, No y me ha digas. ido dándole condiciones. El alcalde, pero el gobierno no ha vuelto por ahí. Fue el señor Eduardo Estrella, se hizo una reunión con la comunidad y parece como que el tiempo ha pasado y se le olvidó esa vaina. Mira, y eso es un lugar que... Yo lo que digo es que Monteplata es Pero una vamos, provincia tan cerca. vamos más a Gual. Hace Más 4 agua, años la tierra donde se dio el primer Picasso para un acueducto ahí. Picaron la calle, ahora están sin calle, sin agua. Pues entonces es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Y todo eso yo lo estoy diciendo y vamos para allá. Pero ¿Entiendes? tú estás describiendo como que todos esos pueblos lo han dejado en abandono, ¿eh? Es que este gobierno no mira para esos sitios que no, donde no hay plusvalía para los negocios del... El turismo. Y usted sabe dónde tiene su origen eso. Aunque nosotros nos declararon provincia ecoturística, que tenemos un potencial Bastante bueno. que la oficina senatorial del senador antes del 20 promovía como destino. Es de la Charlie Sí, Mariotti. Charlie Mariotti. Es decir, Sí. nosotros tenemos ahí el Salto Alto, Salto Sí, Socoa, sí, sí. el Charco del 12, tenemos el Salto Jagüey, tenemos No es el comatillo y todas esas cuestiones. Salto Sí. Largo, Comatillo, Comate. Sí. Tenemos Acuancia allá arriba con una Exactamente. esplendorosidad. Tenemos la Unión Río Verde Osama, que son aguas cristalinas. Y nada de eso se promueve porque tenemos un incumbente que aunque tiene experiencia legislativa porque tenía 12 años siendo diputado, es ciego, sordo, mudo y feo. No, pero también eso tiene que ver mucho con la responsabilidad del gobierno central. Porque como tú dices, ahí hay obras que se han comenzado y la han dejado en el Yo le camino. puedo decir que Peralvillo es un municipio, ¿verdad? Ese Peralvillo también es otro sitio. Peralvillo no tiene un hospital y la clínica la están por cerrar los comunitarios porque no funcionan. Pero lo grande es que el senador y el diputado que tiene el PRM son de ahí, De Peralvillo. de Peralvillo. Román es de Serrayé y Pedro Tineo es de Mate Plátano. Esas 2 comunidades pertenecen a Peralvillo. ¿Y cómo Y van no- a ellos ahí entonces? ¿Cómo Bueno, pueden entrar ahí a su sitio? Peralvillo es una comunidad muy PRMista, masoquista. Y vota por ello. Entonces, pero yo voy a mirar hacia allá a partir de agosto del 2028 y le vamos a hacer un hospital con la dignidad que Peralvillo lo merece. No importa quién sea el presidente. Este Moreno va a gestionar eso y no lo que lo va a gestionar. Voy a acompañar el pueblo de palmo a palmo si tengo que marchar para que entiendan que Peralvillo es un municipio y necesita un hospital de segundo nivel, Sí, por un sitio. no una clínica rural. Exactamente. Doctor, hay otro tema, ya saliendo lo de Monteplata, que lo fuiste describiendo por cada uno de sus territorios. Muy bien, por cierto. Y es lamentable porque Monteplata es una provincia tan cerca de la capital, sobre todo, y muy activa, muy productiva. Héctor, pero la gente va al Salto de los Limones, a Samaná, Sí, claro. y pasa todos esos saltos que son mucho más Sí, bonitos. sí, sí, sí. Que En la misma, están- y una que buena están carretera. A 30, 40 y a 50 minutos de la capital sin coger hoyo y sin el peligro del Sí, tránsito largo. sobre todo el de Socoa ahí a la derecha. Pero no lo saben. ¿Entiendes? No lo saben. Entonces tiene que venir alguien que continúe la difusión de eso. Y cuando la gente va camino a Samaná, hay el letrero que vayan diciendo salto largo, salto alto, Sí, salto no, Socoa. yo que- Entonces, ¿entiendes? Sí, no. ¿Qué es esto? Sí, y no, tenga no. la incertidumbre, Y- porque esto dinamiza la economía. Monteplata con su cercanía con la capital, yo soy de lo que digo, que puede ser para esta familia que le gusta vivir en las afueras de la ciudad. Tiene muchísimos espacios Nosotros preciosos tenemos, para eso. pues, en la parte nordeste de Monte Plata, mirando hacia
hacia Vallaguana, unas lomas ahí en lo que se llama Plaza Cacique, con la misma temperatura que Jarabacoa. Imagínate. Y eso está ahí Y mismo. con una vista hacia el este. Espectacular. ¿Qué se necesita? ¿No? Promover Sí, porque el eso. que no lo sabe, imagínate tú así. Y yo entiendo, don Héctor, y me identifico bien con este pensamiento de Albert Einstein, que decía que el mundo de cada individuo es el tamaño de su saber. Lo que usted no sabe, Sí, para usted no existe. exactamente. Así mismo. Lamentablemente tenemos un representante en la Cámara Alta en Monte Plata que de esto tiene un saber. Y esa es una función principal de Y de un... ese tamaño será el mundo para Monte Plata si seguimos ahí. No, esa es una de las funciones de un representante legislativo y es representar a su comunidad, a sus ciudadanos. O sea, tiene que promover eso. Pero doctor, le quería preguntar de un plan que se anunció no hace mucho por el gobierno. Este es un tema también muy preocupante a la población que tiene que ver con la salud, para irnos ya a esta parte final, que es el tema de la salud mental, que preocupa tanto a la población dominicana. ¿Cómo lo ven de ustedes, del PLD, la situación que tenemos ahora con ese tema y lo que anuncia el gobierno? Mira, la salud mental es un problema no solamente a nivel nacional, es un problema de dimensiones mundiales. Es decir, nosotros que tenemos agresiones, actitudes agresivas, pero los Estados Unidos tienen suicidio. Sí. Se suicidan 20, 30 gente por hora. En otros países del tercer mundo también tienen retiro, gente que se pierden de la familia porque se van a vivir solos con un trastorno mental. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Este país tiene una transposición cultural. Si ustedes muchachos, que son trabajadores, que hacen el día a día trabajando, que trabajan de 8 de la mañana a 11 de la noche, y usted lo ve con una vestimenta que lucen cualquier cosa menos un hombre de trabajo, porque no se le cultiva el asunto, la actividad mental en relación a que usted debe ser y lucir lo que es. Entonces, esos muchachos se ven abatidos a veces, indefectiblemente por la apariencia, y lo castiga la sociedad, y es una agresión psicológica. Sí. Pero también el hecho de que usted le permita a su hijo estar hasta las 3 de la mañana teniendo clase mañana con un celular es una agresión psicológica, psicosocial, que va a desatar emociones que ese individuo después no va a controlar, porque se siente libre. Y no sé si usted recuerda que antes los vecinos le daban pela a los muchachos. Ay, sí. Y usted no podía decirle a su papá que el vecino le dio una pela, porque entonces el papá le daba otra, pues no te digo porque estaba rezando. Ahora, si el vecino corrige al muchacho, Ay, mi madre. va el tío, el papá, el hermano. A pelear con el vecino. A pelear con el vecino. Entonces se ha creado una transgresión. Sí. Y también la señal que envía el gobierno de violencia y de falta de autoridad, con lo que le dije con relación a la figura presidencial. Es decir, el presidente debe ser visto como la principal figura nacional en autoridad y jerarquía, pues aunque yo sea su contrario. Que si yo no puedo dirigirme al presidente de la República diciéndole, ¿cómo estás tú, Luis? No, es el señor presidente de la República. Sí, eso es un símbolo de autoridad. Eso es porque ahora mismo yo no me estoy dirigiendo al hombre, me estoy dirigiendo a la institución que él representa. Claro. Y yo recuerdo cuando se hizo la película de independencia de los Estados Unidos con la invasión de los extraterrestres, que el protector del presidente le dijo, usted no es un hombre, usted es una institución y yo tengo que proteger la institución, usted no puede hacer aquí lo que le da la gana. Y es verdad. En su seguridad.
porque él es responsable de su seguridad. Total. Usted va a hacer Sí, en estas circunstancias esto, el protocolo. Sí, para Entonces, cuando desde el nivel presidencial se envía ese vacío, pues yo le voy a decir, cuando el presidente iba a hablar, todos los canales tenían que entrar en cadena. cadena. Eso era, usted Una podía orden. estar viendo la pelota, Es automático. y si el presidente duraba 2 horas, todo el mundo nada más viendo eso. Es automático. Ahora el presidente habla y ni siquiera el canal estatal lo transmite. O hay que decirle que lo transmite. O hay que decirle que lo transmita. ¿Qué significa eso? Hay un vacío de autoridad y ese vacío de autoridad crea lo mismo que usted está creando en el niño, que le permite estar en la tablet, estar en el celular hasta las 3 de la mañana y a veces amanecen en eso. No sé si me entienden. Sí, claro. Entonces, es un problema que se ha confundido el nivel de desarrollo que tenemos y el acceso a la tecnología con el control. Pero también usted tiene un individuo que canta depravaciones. Usted le permite un concierto y en ese concierto delante de jovencitas, adolescentes y niñas que llevan madres y padres y lo esperan fuera, que haga esas obscenidades. ¿Qué le dice a ese niño? Que ese es su líder. Sí, y sale de ahí a quererse vestir como él, sale de ahí a decir los mismos lenguajes, A imitar. sale de ahí a imitar eso. Pero también ese mismo individuo se exhibe en las redes sociales con un potencial económico despampanante. Yo recuerdo que antes en el pueblo mío, allá en Yamasá, todo el mundo quería ser o maestro o agrónomo. ¿Usted sabe por qué? Era lo que más había. Porque ganaban dinero, Él trabajaba, se graduaban y lo nombraban maestro por un cursito en el Félix. Sí. Lo nombraban maestro siendo bachiller, Sí, ¿verdad? sí. Pero el agrónomo se graduaba de agrónomo y de que se entraba a agricultura le daban un motor. Y ese era el ícono que tú querías hacer esas dos cosas. Yo recuerdo que había un tercero, lo que era guardia, maestro y agrónomo. No, porque el guardia siempre ha Que era policía. porque era la forma para tú salirte del yugo. ¿Entiendes? Entonces, pero eso eran Sí. ¿Por qué? Entonces ahora todo el mundo quiere ser rapero, todo el mundo quiere vestirse como rapero. Y es un problema psicológico que la autoridad no está viendo, porque no se resuelve con tú decir que vamos a abrir unidades de inversión en crisis. Ya el que tenga una crisis está enfermo. No, claro. Nosotros lo que tenemos es comenzar a tomar medidas en la sociedad para la prevención. para que no se nos enfermen los muchachos, que lo estamos enfermando nosotros mismos. Con un vacío de autoridad primero y segundo, con un vacío de libertad segundo. Así. Entonces al final, cuando yo oigo al director que van a abrir unidades de inversión en crisis, me da mucha pena. Porque si yo tengo que tratarle la infección a usted, gasto más que cuando le prevengo la infección. Sin lugar a dudas. No entiende que la política de prevención es la principal. Es que esa es la ejecución. Es decir, si yo evito que a usted le dé apendicitis, no tengo que operarlo. Claro, eso es verdad. Eso es así. Entonces usted no tendrá esa cicatriz, no tendrá la posibilidad de tener una sepsis, no tendrá que ausentarse de su familia. ¿Ya me entiende? Perfecto. Entonces hacia allá es donde debemos mirar. Es decir, debemos mirar la sociedad en el conjunto. Me dio mucha pena a mí ver el ministro, después de tener un papá con tanta cordura en el vestido, ir a inaugurar el año escolar con una camisa de jean arremangado y tirar un discurso solemne ahí delante del presidente. ¿Qué dicen los muchachos? El código de vestimenta antes mandaba una señal. Claro, sin Y lugar a cuando usted dudas. ve que eso se relaja desde el nivel central, ¿qué va a pasar de ahí hacia abajo? Todo eso que es lo que se imita. Doctor, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias al doctor Rafael González, que es el encargado de la política de salud del Partido de la Liberación Dominicana. Con él hemos compartido estos interesantes temas de la salud pública en la República Dominicana. Muchas gracias, doctor Rafael González. Por permitirme estar con Las puertas están abiertas, ¿eh? Porque yo sé que tú vas a volver a aspirar a tu senaduría y vas a seguir en tu tema de salud. Gracias. Así que muchas gracias a ti.